Entonces, empezando con la primera ley de Newton, también se conoce como la ley de la inercia. De esa manera se la pueden aprender un poco más fácil. Esta ley nos dice que cuando un objeto está en reposo o tiene un movimiento con velocidad constante, este objeto va a tender a permanecer en reposo o con movimiento con velocidad constante, a menos que una fuerza externa, digamos, lo desvíe o que interrumpa ese movimiento. Podemos ver aquí en la imagen, tenemos un objeto que está en reposo, que es la piedra, y un objeto que está en movimiento con velocidad constante, ¿no? Ambos son independientes, digamos que no están relacionados de ninguna manera. Entonces, en el momento en que este payaso choca con la piedra va a tender a permanecer en reposo y el payaso va a tender a permanecer en movimiento. Entonces, digamos que cuando tenemos la velocidad constante, una fuerza externa, en este caso que es la piedra, altera ese estado y hasta entonces ese movimiento se ve alterado o esa velocidad se ve alterada. Si no fuera por ello, el payaso seguirá su camino a la misma velocidad, ¿no? Otro ejemplo que podemos tener es, pues de manera ideal o en el sistema ideal, si yo lanzara, por ejemplo, un carrito de juguete, le imprimo un impulso inicial para que tenga una velocidad, digamos, de 5 metros por segundo. Según esta ley, nos dice que como la velocidad es constante, debería de mantener esa velocidad constante de manera indefinida. Pero, ¿por qué en la realidad no ocurre así? Porque si yo aviento un carrito de juguete, eventualmente se va a parar, a lo mejor no va a recorrer una gran distancia. ¿Por qué sería, chicos? Por la fricción, es decir, nosotros no vivimos en ese sistema ideal. Tenemos las superficies que tienen un coeficiente de fricción, un coeficiente de rozamiento, y también tenemos resistencia en el aire. Entonces, no significa que esta ley no sea cierta, sino que es cierta, pero en el sistema ideal. O sea, un lugar en donde el aire no tiene resistencia y las superficies no tienen coeficiente de fricción, ¿sale? Entonces, esa sería la primera ley de Newton. La segunda ley de Newton la pueden ubicar como la que nos propone la fórmula que define a la fuerza como el producto de la masa por la aceleración. ¿Qué nos dice esto? Que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él para provocarle cierta aceleración. Vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero mover una caja que tiene una masa de 100 kilogramos, se me ocurre, y quiero que tenga una cierta aceleración, que yo también sé cuánto es, puedo calcular la fuerza simplemente multiplicando esa masa por la aceleración que yo deseo. Y me va a dar un resultado en fuerza. Esa va a ser la fuerza necesaria que yo necesito aplicarle al objeto, ¿sale? Las unidades que vamos a tener, todos los tipos de fuerza se miden en Newton, ¿ok? Entonces aquí el Newton va a salir del producto de la unidad de masa, que es el kilogramo, y la unidad de aceleración, que es metro sobre segundo cuadrado, ¿sale? Si tenemos otras unidades de masa u otra unidad de aceleración, entonces no puede salir Newton, ¿sale? Si tenemos, en vez de kilogramo, tenemos gramo, primero tengo que convertir el dato a kilogramos y después checo que la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado y entonces sí, la unidad de fuerza me va a dar en Newton, ¿ok? ¿Se acuerdan qué habíamos dicho sobre si la fuerza es una cantidad escalar o vectorial? ¿Es escalar o es vectorial, chicos? Vectorial, muy bien. ¿Por qué? Porque tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de aplicación, ¿sale? Entonces, todas las fuerzas, no importa si es, en este caso, una fuerza que está aplicando una persona a un objeto, o si es la fuerza del peso, no importa qué tipo de fuerza sea, todas son cantidades vectoriales, ¿sale? Todas tienen dirección, tienen sentido y punto de aplicación. Vamos a hacer unos ejercicios para comprender un poquito mejor esto antes de pasar a la tercera ley de Newton. Este ejercicio nos dice, una fuerza actúa sobre una caja con una masa de 9.45 libras y presenta esta aceleración. Calcula la magnitud de la fuerza en Newton, ¿no? Entonces utilizo la fórmula que nos propone la segunda ley de Newton. ¿Cómo era? Masa por aceleración, muy bien. Sustituyo los datos, está muy sencillo. La masa, 9.45 libras. Pero aquí hay un problema, ¿cuál es? Muy bien, está en libras. Entonces hay que convertir primero.
9.45 libras. ¿A qué unidad quiero llegar? A kilogramos, muy bien. Entonces, está en libras, la unidad que quiero quitar la pongo en el lugar contrario al que está. Está arriba, en el numerador la pongo abajo. Y arriba pongo la unidad que deseo. ¿Cuál es el factor de conversión que me sé? ¿Cuántos kilos hay en libras o cuántas libras hay en kilos? Pueden poner el que quieran. ¿Cuánto? ¿Un kilo es cuánto? ¿Una libra? Muy bien. Una libra es igual a 0.454 kilogramos. Hago la multiplicación, 9.45 por este factor entre 1. Libras con libras se van. ¿Cuántos kilogramos? ¿Cuántos? 4.29 kilogramos, muy bien. Esta sí va a ser la masa que puedo utilizar. De manera que ya puedo sustituir mis datos porque la aceleración sí está en las unidades que necesito, ¿no? Entonces sustituyo 4.29 kilogramos por 1.2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto me va a dar eso? 5. ¿Qué? 14. Muy bien. Bueno, ahí más o menos por las décimas del factor de conversión. 5.14 newton, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Sí. No me quedó claro lo de la primera ley de Newton. La inercia es la consecuencia del movimiento. No, la inercia es la tendencia, se puede denominar así, es la tendencia que tienen los cuerpos a permanecer en reposo o con velocidad constante. En los dos casos ocurre eso. ¿Cómo podemos ver esto de manera más tangible? Por ejemplo, cuando ustedes van en el carro, ya sea que vayan conduciendo o que vayan de pasajeros, van a cierta velocidad y de repente el conductor tiene que frenar. ¿Qué es lo que ocurre con los pasajeros y también con el conductor? Se adelantan, ¿no? Porque sus cuerpos llevan una velocidad constante y todos los cuerpos materiales tenemos una inercia, o sea, tenemos la tendencia a permanecer en ese estado de reposo o de movimiento. Entonces, al frenar, nosotros tendemos a mantener ese movimiento, entonces por eso nos adelantamos. Eso sería la inercia. Y la primera ley de Newton simplemente nos describe eso. La segunda ley es la que nos propone esta fórmula. Describe la fuerza y de qué depende. Depende de la masa y de la aceleración que tenga el cuerpo. ¿Sale? ¿Otra duda, chicos? ¿Esa la respuesta que tienen la manifiesto debería ser lo mismo? Pues ambas son correctas. Esta aquí es porque probablemente la hice con un factor de conversión a lo mejor nada más con 2 decimales. Pero ustedes apréndansela, yo se les recomiendo que se las aprendan con 4 decimales los factores, ¿sale? Si no tienen unidades. Si tienen unidades, usen 4 cifras significativas. ¿Qué son cifras significativas? Por ejemplo, si tienen el número 23.4854. Las cifras significativas son aquellas que no son 0, antes o después del punto, ¿no? Entonces yo les recomiendo que tomen 4. Si no tienen enteros, por ejemplo, si tienen números así, con varios decimales, tomen 4. Y si sí tienen enteros, tomen obviamente todas las unidades y 2 decimales, ¿sale? Esa es como la manera como de mantener los resultados un poquito más cercanos al verdadero, ¿sí? Aquí varía pues nada más por eso, seguramente yo tomé el factor con 2 decimales nada más. ¿Otra duda, chicos? Se redondea, es probable que las respuestas estén redondeadas. Chequen las reglas para redondear. Las más sencillas, digamos si tengo 2.55, aquí si tienen un número par o tienen 0, si tienen por ejemplo un 2, entonces sí subiría a 2.55, no. Si ustedes quieren cerrarlo a 6, pueden cerrarlo a 6 si el siguiente es mayor a 5, pero si el siguiente es 5, tienen que checar el siguiente para ver si es par. Si es par, si sube, y si no, se queda en 5. Son un poquito complicadas, pero en el Excova yo no pienso que deberían preocuparse tanto por eso, porque el redondeo es muy obvio, ¿no? Digamos que no hay opciones tan parecidas. Entonces, eso lo van a ver ya después si llevan estadística o si llevan física más profunda.
lo van a ver, pero las respuestas por lo general sí son bastante distintas unas de otras o varían en las unidades, ¿sale? ¿Dudas de otra cosa? ¿No? Vamos a hacer este problema. Nos dice, ¿cuál es la fuerza necesaria para que un mueble de 1480 kilogramos, partiendo de reposo, adquiera una rapidez de 2 metros sobre segundo en 12 segundos? Entonces, ¿qué magnitud me están preguntando aquí? ¿No? Fuerza. ¿Cuál es la fuerza necesaria? Bla, bla, bla. Me están preguntando fuerza. Para que yo pueda conocer fuerza, necesito un dato de masa y aceleración, ¿no? Pero si se fijan, aquí no me están dando los datos en bandeja de plata. Me los están dando un poquito de manera para que yo busque más. En vez de aceleración, me están dando una rapidez y un intervalo de tiempo. ¿Cómo podría utilizar esto para descubrir la aceleración que yo necesito? Ajá, muy bien. Si nos vamos a la parte anterior, donde definimos aceleración, ¿se acuerdan que la aceleración era qué tanto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo? ¿Sale? Entre más cambia la velocidad en un menor lapso de tiempo, significa que la aceleración es mayor, ¿se acuerdan? Entonces vamos a utilizar esa fórmula para obtener la aceleración. En este caso sería, ¿cuánto cambia la velocidad en un intervalo de tiempo? O sea, delta V entre delta T. ¿Se acuerdan qué significaba este símbolo? Delta, ¿cómo? Diferencia, ¿ok? ¿Y cómo lo puedo traducir en dos valores? ¿Ok? Velocidad final menos velocidad inicial. Aquí yo tengo una velocidad final y una velocidad inicial. ¿Sí? Como parte del reposo, ¿cuál es la velocidad inicial? 0. ¿Y la final? 2. Muy bien. Entonces aquí sería 2 metros sobre segundo menos 0. Entre la diferencia de tiempo. ¿Yo tengo tiempo final y tiempo inicial? No. Pero no lo necesito necesariamente porque sé cuánto vale este intervalo de tiempo, ¿no? Vale 12 segundos. Entonces, eso es lo que sustituyo en la fórmula. 12 segundos. Hago esta división para que me dé el valor de aceleración que necesito. ¿Cuánto daría? ¿Cómo? Un poquito más. 0.16 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, ya tengo la aceleración que necesito. ¿Ya puedo calcular la fuerza? Sí, ya tengo masa en el principio del problema y la aceleración la acabo de sacar. Entonces sustituyo en esta fórmula los valores. Fuerza es igual a 1480 kilogramos por 0.16 metros sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto resulta? 236.8. ¿Y las unidades qué son? Newton. Muy bien, estamos hablando de fuerza. Esa sería la respuesta. Hay más o menos. También varía mucho. Pero está bien, tomen esta. Sí, yo creo. ¿Sí? ¿Sí le salió más cercano? Ah, yo creo es por los decimales entonces. Sí, traten de tomar casi siempre 4. Cuando no hay unidades, tomen 4. Eso les da un poquito más de precisión en los resultados. Bueno, ya vimos la primera y la segunda ley. La primera, la de la inercia. La segunda, fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a revisar la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton se conoce como la ley de acción y reacción. Y lo que nos dice sobre eso es que toda fuerza de acción tiene una fuerza de reacción, ¿ok? Pero lo importante de esta ley es que recuerden las características de esa fuerza de reacción. Esa fuerza que va a responder a la acción va a ser de igual magnitud, de igual dirección, pero el sentido va a ser opuesto. ¿Qué significa esto? Porque hasta aquí como que solo son palabras. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que les quede un poquito más claro.
Si ustedes tienen aquí en el pastito a una persona saltando, vamos a suponer que para que esa persona diera ese salto, tuvo que haberse impulsado con una fuerza conocida, le vamos a poner la fuerza 1. Va a ser mi fuerza de acción, ¿sale? Y pues la tercera ley de Newton nos dice que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción. Ahora, ¿cómo va a estar esa fuerza? Nos dice que de igual magnitud. ¿Se acuerdan cuál es, cuando represento las cantidades vectoriales con flechas, cómo sé qué tan grande es una fuerza? Por ejemplo, si tengo la fuerza A y la fuerza B, ¿cuál fuerza es más grande? Muy bien. Entre mayor longitud de la flecha, mayor magnitud de la fuerza, ¿no? Entonces, si mi fuerza 1 tiene este tamaño, el mismo tamaño va a tener la fuerza de reacción, la fuerza 2. ¿Qué más información tenemos en esta ley? La dirección. La dirección, acuérdense que es la inclinación, la podemos medir en grados. Es la fuerza equilibrante. Sí, bueno, de hecho la fuerza equilibrante, digamos que se deriva de la tercera ley de Newton. Muy bien. Entonces la fuerza de reacción tiene la misma dirección, pero sentido opuesto. O sea, si esta fuerza de acción está vertical, también la fuerza de reacción va a estar vertical, pero el sentido, en vez de ir hacia arriba, va a ir hacia abajo, ¿sale? Matemáticamente, por ejemplo, si esta fuerza, la 1, mide 5 newton, y la fuerza 2, como tiene la misma magnitud, también va a medir 5 newton. Pero ¿cómo expreso que el sentido es opuesto? Con el signo menos, exacto. Matemáticamente el sentido se expresa con el signo menos y el signo más, ¿sale? Entonces, esto es lo que nos dice esta fórmula. La fuerza que va del objeto 1 o del punto 1 al punto 2 es igual a la fuerza que va del punto 2 al punto 1, pero negativa, ¿ok? O de sentido opuesto. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok. Vamos a hacer este ejercicio, es de comprensión. Nos ponen este planteamiento y esta pregunta. Si golpeas un clavo con un martillo, de acuerdo con la tercera ley de Newton, el clavo, ¿qué es lo que va a pasar? A. Ejerce una fuerza que equilibra la del martillo. B. Desaparece en la madera. C. Se mueve con una velocidad constante. O D. Ejerce otra fuerza igual y opuesta sobre el martillo. ¿Quién vota por C? Por... no era la ¿cuál era el equilibrante? ¿Cuál era? Sí, perdón. ¿Quién vota por A? ¿Equilibrante, no? Sería la D, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Nos dice la tercera ley de Newton, misma magnitud, misma dirección, sentido opuesto. Y es básicamente lo que nos está diciendo la opción D, ¿ok? Esta es una pregunta real de la Excova, que ya alguna vez nos salió, entonces la pueden consultar después en esta presentación. Consideramos un cuerpo con una masa m de 2 kilogramos que está en reposo sobre un plano horizontal. Hace un diagrama de cuerpo libre con las fuerzas que actúan y calcular la fuerza con la que el plano reacciona contra el bloque. No vamos a calcular la fuerza porque se desvió un poquito de los temas de la Excova, pero sí vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre porque las fuerzas como cantidades vectoriales es muy útil representarlas en un diagrama para que podamos ver su dirección y su magnitud y cómo actúan y lo que pasa, ¿no? Entonces tenemos el plano horizontal. Este objeto vamos a suponer que es una caja, ¿no? Cuando tenemos el objeto, ¿en qué parte actúa el peso? En una esquina, muy bien, en el centro. El centro lo encontramos haciendo una X en sus extremos y a partir de aquí actúa la fuerza del peso, que siempre va hacia abajo. Muy bien, ¿qué sería? W por weight sería 2 kilogramos por la aceleración 9.81, la aceleración gravitacional. ¿Cuál sería su peso? 19.6. 19.6 metros, perdón, Newton. ¿Cómo? Entonces, esta sería la fuerza que tiene el peso, ¿no? Ahora, ¿cómo se manifiesta la fuerza normal? Aquí.
Muy bien, es el mismo peso, o sea, la misma magnitud, 19.6, pero hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué hacia arriba? Porque es la reacción. Es la reacción, muy bien. Y también la fuerza normal tiene que mantener un ángulo de ¿cuánto con la superficie? Siempre. 90 grados, ¿no? 90 grados. Ahora, sí, bueno, ya habíamos visto un ejemplo de esta caja. Ahorita nada más vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Más adelante en la clase vamos a hacer una descomposición vectorial. Eso significa analizar la sumatoria de fuerzas en un punto de aplicación, en un mismo punto de aplicación, y encontrar una fuerza resultante. ¿Para qué nos sirve encontrar esa fuerza resultante? Por ejemplo, si hay dos personitas que están jalando una cuerda, yo puedo saber cuál es la fuerza que ejerce cada una, con su dirección y todo. Pero a mí, ¿para qué me interesa saber cuál es la fuerza resultante? Para el equilibrante. No. Para saber de qué lado se va a jalar más. Muy bien, para saber de qué lado se va a jalar más la cuerda. La fuerza resultante nos va a decir hacia dónde va a ir el objeto, a final de cuentas, ¿no? Ya que se equilibren las fuerzas. Muy bien. Liz, para sacar la fuerza normal en un plano. ¿Plano inclinado? Ah. Tenemos el plano inclinado de inclinación conocida, digamos a lo mejor 30 grados. Tenemos aquí el objeto. El peso siempre va hacia abajo, eso no cambia. Vamos a suponer que tenemos un peso de 150 newton. La fuerza normal va a tener la misma magnitud que el peso, pero va a mantener el ángulo de 90 grados con la superficie, ¿sale? Entonces, si se inclinó 30 grados, imagínense, si la superficie está horizontal y la fuerza normal siempre va hacia arriba, conforme se va inclinando, la fuerza normal se va a ir torciendo, ¿no? Se va a ir haciendo, se va a ir torciendo conforme el plano se vaya inclinando. Entonces, la fuerza normal está así, 90 grados con la superficie, y va a tener también una magnitud de 150 newton. ¿Ok? Aquí, en la descomposición vectorial, vamos a poner el mapa cartesiano de manera que en el origen, bueno, ahí me salió chueco, pero en el origen tiene que estar el punto de aplicación de las fuerzas. Con seno y coseno, ¿no? Sí, ahí vamos a sacar las componentes de cada fuerza y vamos a sumar componentes con componentes para sacar la fuerza resultante. Pero ahorita vamos a llegar a eso. ¿Sale? Pero se hace así. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Vamos a ver trabajo y descomposición vectorial. Tenemos que, de acuerdo al caso que nos dan, hay que ver si la afirmación es verdadera o falsa, ¿sale? El caso es, si un cuerpo se encuentra sometido a la acción de una única fuerza, hay que indicar si estas siguientes afirmaciones se cumplen o no se cumplen. La primera afirmación es, si se triplica la fuerza que actúa sobre un cuerpo, su aceleración disminuye la tercera parte. Falso, muy bien. ¿Por qué será? Aumenta, ¿no? Si se imaginan que ese objeto del que estamos hablando es esta pesa y la persona es la que le está imprimiendo la fuerza, entre más fuerte jale esa pesa, pues la aceleración no va a disminuir, ¿no? Al contrario, va a aumentar. Entonces la primera afirmación sería falso. Muy bien. La segunda, si la fuerza que actúa sobre un cuerpo aumenta al doble, su aceleración también aumenta al doble. Eso es verdadero. Muy bien. Eso es lo que acabamos de comentar. De acuerdo a la primera ley de Newton, ¿qué ocurre con un movimiento, con el movimiento de un objeto en reposo o movimiento de velocidad constante cuando no hay fricción? No se detiene, ¿no? Se sigue moviendo indefinidamente o permanece en reposo indefinidamente. Y en la realidad, ¿por qué eso no ocurre? Por la fricción, por el rozamiento del aire, en general por condiciones externas, ¿ok? Aunque en el espacio sí están como que moviéndose así por siempre, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, es que en el espacio es casi vacío. Entonces, si tú vas así al espacio y lanzas un objeto a cierta velocidad,
Si lo alcanzas en una trayectoria mucho más lejos de donde lo lanzaste, probablemente se siga moviendo a la misma velocidad, porque las condiciones son muy cercanas a las ideales. Es muy interesante todo eso. Aquí les puse las respuestas, por si después lo consultan y no se acuerdan muy bien de lo que comentamos, aquí lo pueden ver. Bueno, vamos a hablar un poquito más de qué es la fricción y de dónde se origina, de dónde sale, ¿no? O por qué existe. La fricción es una fuerza, por lo tanto es una cantidad vectorial, o sea, tiene dirección, tiene sentido, tiene punto de aplicación. Y ahora, ¿de dónde sale esta fuerza? Surge de la propiedad o característica que tienen los materiales de oponerse al movimiento o al deslizamiento sobre una superficie de otro material. Y esta característica o propiedad es específica de cada material, o sea, es diferente la fricción o rozamiento que van a tener, por ejemplo, de un objeto de madera sobre un piso de madera, o un objeto de plástico sobre un piso de arena, o arena con arena, vidrio con vidrio, etc. ¿Sale? Depende del material del objeto deslizado y del material de la superficie sobre la que lo deslizan. Entonces, con algunos materiales van a tener más oposición y con otros va a ser muy sencillo deslizar las cosas. Otra característica que no nos parece a veces tan obvia es que la fricción existe en todos los estados de agregación, en sólido, líquido y gaseoso. Nosotros, aunque no lo sentimos, incluso cuando caminamos, nosotros tenemos fricción no solamente en los zapatos, tenemos fricción en la cara con las partículas del aire, ¿no? Incluso aunque el aire es gaseoso y nuestra piel es sólida, pues aún así hay fricción. Obviamente no es lo mismo tener una fricción de gas con gas o líquido con líquido, es mucho más pequeña, pero aún así existe, no significa que la podemos descartar, simplemente es muy muy pequeña. Incluso en los sistemas un poco más ideales, por ejemplo en la maquinaria que tiene muchos engranajes, le ponen lubricantes diseñados especialmente para que la pérdida de energía no afecte al proceso, o por ejemplo para que la maquinaria de tanto calor que se genera por la fricción no vaya dañando los materiales. Entonces les ponen lubricantes, ¿no? Pero eso no significa que se desprecie la fricción por completo, que ya no exista. Siempre existe, aunque sea muy muy pequeña, ¿sale? Entonces, características importantes, cantidad vectorial, porque es una fuerza, y sobre su dirección, la fuerza de fricción tiene la misma dirección que la fuerza de deslizamiento, pero sentido contrario. Por ejemplo, aquí en la imagen tenemos una chica que quiere deslizar esta caja, obviamente le va a aplicar la fuerza hacia donde la quiere deslizar. Entonces tenemos aquí esta fuerza que les digo, y la fuerza de fricción o rozamiento, como se opone a ese movimiento, va a tener la misma dirección, o sea, inclinación, pero sentido opuesto, ¿sale? Y ahora la magnitud de esta fuerza de fricción o rozamiento depende del coeficiente de fricción de los materiales, o sea, qué tanta oposición tiene la madera sobre cualquier material del que sea el piso, ¿sí? Sobre asfalto, sobre arena, sobre loseta, ¿ok? Entonces siempre misma dirección, sentido opuesto. Y por ejemplo en esta otra imagen que tenemos un chico en bicicleta, cuando van en bici hay fricción. ¿Sí? Muy bien. Por muy, digamos, optimizado que esté el medio de transporte, aunque tenga un recubrimiento súper moderno en las llantas, que el asfalto sea hidráulico, que esté así nuevecito y lo esté estrenando, siempre hay algo de fricción, ¿ok? Vamos a revisar el concepto de trabajo. Ya es lo último porque ya se nos va acabando el tiempo, pero nos quedamos aquí, en trabajo. El trabajo se define como el producto de una fuerza que se le está aplicando a un objeto y la distancia que se mueve debido a esa fuerza. ¿Qué es matemáticamente un producto, chicos? El resultado, ajá, pero es una operación matemática. ¿No? Es un sinónimo de multiplicación. A veces cuando les dicen el producto de 2 y 15 significa la multiplicación de 2 por 15. Entonces, trabajo es la multiplicación de la fuerza aplicada
por la distancia recorrida, ¿ok? Esa es la fórmula. Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Qué unidades debemos de buscar siempre? Trabajo, Joule, ¿ok? Esta es la unidad del trabajo. Y además es la unidad con la que se utiliza, para expresar cualquier tipo de energía, lo vamos a ver más adelante. Para expresar energía potencial, Joule, energía cinética, Joule, energía cinética, energía química, energía eólica, Joule, ¿sale? Entonces se utiliza para el trabajo y para la energía. ¿Cuál es su análisis dimensional o de qué unidades salen? Como trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí tenemos que tener adentro la unidad de fuerza. ¿Cuál es? La unidad de fuerza. Newton, ¿no? Newton. Y Newton habíamos dicho que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿verdad? Porque es masa por aceleración. Fuerza es igual a masa, que se expresa en kilogramo, por aceleración, que se expresa en metro sobre segundo cuadrado. Y aquí adentro, ¿dónde está el Newton? No se ve tan obvio porque está el metro cuadrado, pero si lo descomponemos en metro por metro, ya vemos que aquí está el Newton y aquí está el metro, que es de la distancia, ¿sale? Entonces, de ahí sale el Joule. Entonces, chicos, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy reacomodando los muebles de mi casa y quiero mover un sillón que está súper pesado. Si yo le aplico muchísima fuerza, pero no lo logro mover, ¿hay trabajo? No. Muy bien. Si no hay distancia recorrida, no hay trabajo, por mucha fuerza que yo le aplique. Pero si la distancia ya existe, aunque sea 1 milímetro, entonces sí, ya hay trabajo. ¿Por qué no habría trabajo? Porque a la hora que multiplique la fuerza que yo le estoy aplicando por la distancia, esta distancia recorrida, ¿cuánto va a ser? 0. Entonces, cualquier número por 0, pues es 0, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí, chicos? Ya no alcanzamos a hacer problemitas, pero la siguiente clase empezamos con eso, ¿ok? Los que tengan su tarea, pónganle nombre y pasen a dejarla aquí. Y yo creo que se las doy la siguiente clase o la siguiente de la siguiente.